Entre 1907 y 1913 surgió en México un movimiento intelectual excepcional que cambió la vida cultural del país. Conformado por jóvenes escritores y artistas visuales, este grupo de vanguardia se caracterizó por su forma de concebir ese México, que de la paz y el orden del porfiriato dio un giro violento en la política, la educación y la ideología del nuevo Estado de México. Como parte del ciclo Visitas Literarias, el domingo 25 de octubre, a partir de las 10 horas, Marcos Daniel Aguilar coordinará el recorrido Ateneo de la Juventud, una revolución intelectual en las calles del centro histórico. El punto de reunión será en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en la República de El Salvador 49, centro histórico de la Ciudad de México. En entrevista para la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, el ensayista y periodista Marcos Daniel Aguilar comentó que el Ateneo de la Juventud fue un grupo de jóvenes artistas que deseaba transformar la educación de México al emprender una campaña antipositivista como rechazo al modelo educativo del porfiriato. Ellos se reunían para leer libros de filosofía y de literatura clásica, entre ellos los clásicos griegos, así como lo más actual del pensamiento filosófico alemán, y discutían sobre las letras francesas y la música europea de ese entonces. Los jóvenes que conformaban el Ateneo de la Juventud, antes llamado Sociedad de Conferencias, proponían nuevos valores ya que creían que prevalecía un tiempo decadente por la dictadura de Porfirio Díaz. Con tantas injusticias y desigualdades, fueron esas razones por las que a través del arte y la educación querían erradicar dichas injusticias y proponer que la educación llegara que a todos. provocó la Revolución Cultural antes de la Revolución Política de Madero en 1910 y mucho antes de la Revolución Armada. Estos intereses, según Aguilar, provocaron que la educación en México se liberara y abriera a la multidisciplina. Sin este movimiento no hubiésemos experimentado esa combinación y esta ida y vuelta de la historia, la sociología, la filosofía y las ciencias sociales. En este paseo se evocará la figura de los 4 pilares del Ateneo de la Juventud. Pedro Enríquez Ureña, considerado como el Sócrates de la generación y el maestro que exponía las ideas filosóficas, filológicas e historiográficas, y quien fue esencial para la conformación del grupo. Antonio Caso, el gran filósofo mexicano al que todo mundo le tenía mucho respeto. José Vasconcelos, cuyo pensamiento tuvo una gran repercusión durante el proceso de la Revolución Mexicana, y Alfonso Reyes, quien armó toda una obra fundamental que repercutió en esa nueva cultura mexicana, en la educación y sobre todo en el pensamiento de la nueva estética que se conformó en ese momento. También se hablará de otros ateneístas como Jesús Acevedo, Alfonso Cravioto, Diego Rivera, Ángel Zarraga e Isidro Faber. El autor de La Terquedad de la Esperanza adelantó que los puntos por visitar serán los lugares en los que se dieron cita a los ateneístas, como el Teatro Abreu, en República de El Salvador, donde se impartieron las conferencias más importantes del grupo, la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudió la mayoría de ellos, las calles 5 de Mayo, Bolívar y Gante, donde se ubican los despachos de Antonio Caso y Pedro Enríquez Ureña, el Palacio de Bellas Artes, donde se observaron los murales de Diego Rivera y la Alameda Central, sitio en el que hubo una manifestación de carácter intelectual, pero también político, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Para esta visita literaria, se recomienda la lectura de La Cena y Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, Ulises Criollos y La raza cósmica de José Vasconcelos. 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Pedro Enríquez Ureña y Águila y La serpiente de Martín Luis Guzmán, así como el conocimiento previo de los cuadros La crítica de Julio Ruelas y Países fascistas de Diego Rivera. Para Marcos Daniel Aguilar es importante que el público asista a este paseo, para que conozca las bases del Ateneo de la Juventud, el primer grupo que criticó al sistema económico de nuestro país y la campaña intelectual que provocó y transformó a México. Fueron los críticos de la era moderna mexicana y escribieron ensayos para señalar todos los vicios y prejuicios que provocaron esa modernidad de México. Así finalizó el Ateneo de la Juventud.
Así que la llamada generación del Ateneo propuso la libertad de cátedra y pensamiento, pero su objetivo principal era la reafirmación de los valores culturales, estéticos y éticos en los que México y América Latina lograron emerger como una nueva realidad social y política, dejando a un lado el desdén del porfiriato y el nacionalismo mexicano que se vio reflejado en una afición por otras culturas como la francesa, alemana, norteamericana. Así, con el objetivo del Ateneo se dio un carácter latino y unas nuevas ideas de pensamiento mexicanos. Gracias al Ateneo lo que tenemos ahora en día es la expresión cultural y artística. Gracias a ellos también podemos adoptar otras culturas diferentes a la mexicana y latinas.